¿Deseas ser programador con nosotros? Únete a nuestra familia y reserva tu espacio. Radio y TV, Yeshua, sana y restaura. Espacios disponibles. Marca nuestro número telefónico 201-737-0912. www.radio-tv-yeshuasanyrestaura.org. Únete a nuestra gran familia. Radio y televisión, Yeshua, sana y restaura, en vivo. Saludos a todos los que me escuchan a través de Radio y TV Yeshua Sana y Restaura. Como todos los martes tenemos al Roe Ricardo Mojica directamente desde República Dominicana, así que ya vamos a pasar con él directamente, así que vamos a escuchar esa palabra que viene de parte del Eterno, así que nos vamos a gozar en esta hermosa tarde con el Roe Ricardo Mojica. Muy buenas noches a todos, Shalom, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde a todos los que están en sintonía con esta estación. Yeshua restaura, sana y restaura. Agradecemos a nuestro Padre Eterno que nos da la oportunidad de estar aquí y a nuestro hermano, amigo, el Pastor Carlos, que nos da esta oportunidad para usar este medio y así poder llegar a todos ustedes. Estuvimos ausentes unos cuantos martes porque estuve muy afectado de salud. Fuimos diagnosticados con dengue y fue una experiencia muy abrumadora para mí, pero todo obra para bien, porque las cosas, cuando el Eterno permite que lleguen a nuestra vida, lo permite para fortalecer nuestra emuná. Y aquí estamos gozosos haciendo lo que nos gusta, hablar de la palabra del Eterno, y esta es nuestra pasión. Recuerde que somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15. Libro de Ezequiel capítulo 36, desde el verso 22 hasta el verso 28. Libro de los Hechos capítulo 3, desde el verso 19 hasta el verso 21. Y el libro de los Romanos capítulo 11, desde el verso 18 hasta el verso 24. Nosotros estamos anunciando la restauración de los nombres Kedoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Nosotros hemos salido de Roma y su falsa teología de reemplazo que sustituyó a Israel por la mal llamada Iglesia. Hemos regresado a casa a través de creer en Yud Hei Vahei como nuestro único Elohim y de confesar que Yeshua es nuestro Mashiach. A través de las aguas del Tevilá, el pacto del Tevilá, hemos regresado a Jerusalén. En esta tarde, precisamente, queremos hablar acerca del tema conociendo el origen que nos ha separado de nuestras raíces hebreas. Porque todas las cosas que tienen que ver en términos de escritura tiene un origen y obviamente este origen surgió en lo que fue la promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, recibida por Moshe en Har Sinaí, luego dada a Israel como herencia y de ahí en adelante dada a las naciones. Pero el ser humano, las circunstancias, las vicisitudes crearon un distanciamiento y el Padre, obviamente, creador del universo, el Adón Olam, creó sus métodos para hacer llegar esta palabra a todos los pueblos, aunque en su proceso muy descontextualizada, pero sí ha alcanzado a mucha gente. Por eso dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 30, porque en otro tiempo fue tolerada la ignorancia, pero ahora manda a los hombres a que hagan teshuvá. Todas esas personas que murieron en la ignorancia, que desconocieron de todas estas cosas,
Obviamente, el día que ellos resuciten, usted puede tener la plena seguridad que no le van a llamar al Salvador, ni Jesús, ni Jesucristo, ni Cristo. Le van a llamar Yeshua, porque esos nombres que acabé de mencionar mueren aquí en la tierra y son borrados del subconsciente de los seres humanos cuando ellos mueren, más cuando resuciten. Como Yeshua es un nombre que viene celestial, según dice el libro de Devarim, que fue una de las cosas que el Eterno creó, la salvación, ellos confesarán que Yeshua es el Mashiach y ellos reconocerán que sencillamente hay un solo Elohim. Por eso queremos hablar de este tema tan interesante que tiene que ver con el origen que nos ha separado de nuestras raíces. Para poder hablar de este tema, tenemos que enfocarnos en tres aspectos. Primero, el aspecto histórico, el aspecto histórico. Segundo, el aspecto teológico. Y en tercer lugar, el aspecto escritural. Es claro destacar el hecho que después de la destrucción del templo, los llamados gentiles toman la dirección del movimiento que se hacía llamar Nezarita, y así es donde le da lo que son las bases para luego fundamentar lo que posteriormente se le llamó cristianismo, debido a que Jerusalén ya prácticamente no existía como nación o como ciudad, ni tampoco Israel estaba consolidado, y todos los creyentes que habían creído en Yeshua fueron perseguidos y posteriormente asesinados, disminuyeron lentamente, y surgió entonces un nuevo liderazgo que vino a tomar la dirección de ese movimiento. Todos nosotros sabemos que ese es un estudio que vamos a dar en lo adelante de cómo murieron cada uno de los Shaliat. Nosotros sabemos que el último Shaliat que murió fue el Shaliat Yohanan, conocido como Juan, que murió en Éfeso a la edad de más de 80 años, después de haber sido echado varias veces al fuego. Una vez lo echaron en una olla de aceite hirviente, trataron de ahogarlo, y posteriormente fue desterrado a la isla de Pasmo, donde ahí recibió la revelación del Galuyá, y de ahí en adelante entonces vivió a la edad de más de 80 años en Éfeso, donde murió. Fue el único Shaliat que no fue asesinado. Después los demás Shaliat, tanto Matillahu, Mordejai y los demás Shaliat, fueron asesinados vilmente. De eso vamos a estar hablando en otra ocasión. Cuando todos los Shaliat mueren, entonces entra una oleada de creyentes conversos que vienen de lo que son los griegos, como también es bien sabido saber de que el Eterno alcanzó a mucha gente con el tema de Yeshua y la persecución en Jerusalén. Y hay muchas cosas que históricamente uno no puede concordar o no concuerdan los hechos debido a la contemporaneidad y la historicidad que ha sido perdida en Israel. En Israel se ha perdido una historicidad. ¿Qué es la historicidad? Ese fundamento que nos da a los historiadores para poder construir hechos verídicos. Hay muchos entuertos, desde la muerte de Yeshua hasta la rebelión de Bar Kokhba, muchos años después. Hay muchos entuertos ahí donde por una parte y por otra uno no encuentra el fundamento histórico. Solamente nos avalamos a través de la teología que dice que existió un túnel del silencio, pero esto es una mentira, porque sabemos que de Malaquillá hasta Matillahu, en eso que la teología le llama el túnel del silencio, ahí estuvo Israel luchando con una serie de cosas, estuvo luchando contra el imperio griego, ahí es donde se destacan los macabeos, ahí es donde hay una serie de reyes que surgen dentro de ese periodo. Inclusive una mujer reinó en Jerusalén en esos tiempos, y todas esas cosas nosotros lo vamos a estar hablando en otro estudio. Pero después que mueren los Shaliat, ese grupo de creyentes que había creído de la parte griega y de otras naciones, tomó ese liderazgo de lo que se llamó los nezaritas, porque cuando dice la escritura que
se le llamó cristiano por primera vez, eso está mal. No se le llamó cristiano porque esa palabra no existía. Se le llamó los nezaritas, los vástagos del Mashiach, los del camino. Por eso, esto fue posible en virtud de las situaciones políticas internas de los propios compatriotas que acabaron persiguieron de tal manera a la asamblea y los creyentes que fueron asesinados. Y sobre todo, amañado por Roma, que propició que los judíos mesiánicos fueran perdiendo poco a poco ese liderazgo debido a que fueron acérrimamente perseguidos. Y eso nos habla el libro de Hechos, donde habla que el primer mártir se llamó Esteban, que fue apedreado bajo los pies de Shaul, que después entonces él mismo recibe la visión cuando iba camino hacia Damasco, y luego él se convierte de perseguidor a perseguido y fue uno de los shalián más perseguidos de todo. Él tuvo que cargar con su propia carga lo que fue perseguir a esa gente. Tenemos el caso de Kefa, que murió asesinado también cabeza abajo, es decir, muchísima gente. Entonces nosotros sabemos por Eusebio, que habla en la historia de la iglesia, que los líderes judíos regresaron a Jerusalén después de su primera destrucción por los romanos y dirigieron el movimiento mesiánico hasta el 132, cuando tiene lugar la segunda guerra contra los romanos. Y la verdad es que a partir de la conclusión de la guerra y la victoria romana sobre los judíos mesiánicos, esto provocó la fase final de la separación total del judaísmo rabínico y el mesiánico, pero también significó la desaparición del judaísmo mesiánico y el inicio del cristianismo. Sabemos que los eventos más importantes de este periodo fueron la introducción de la filosofía griega dentro de la fe, recordando que los nuevos líderes del movimiento mesiánico no eran judíos, sino que eran conversos. Su formación filosófica fue de origen griego y por lo tanto ellos creyeron que era necesario para ganar el mundo romano, dominado filosóficamente por los griegos, sería preciso traer al movimiento mesiánico los avanzados conceptos griegos como fueron enseñados por los maestros antiguos como Platón, Aristóteles. Cuando hablamos en el tema de la Kabbalah, nosotros sabemos que las ciencias ocultas, tanto Platón como Aristóteles eran buscadores de estas ciencias ocultas y eran, en ese entonces no se le llamaba Kabbalah, sino se le llamaba ciencias ocultas. Por eso es que la mayoría de estos filósofos en su planteamiento que se hace en las escuelas filosóficas posteriores, ellos hablan de términos que están ligados intrínsecamente a lo que es la teología. Así que la ausencia de un trasfondo judío, de esos líderes del nuevo movimiento que se levantó después del asesinato de todos los shaliá, ahí entonces esa fe comienza a tener un trasfondo griego y fue incorporado a la fe mesiánica elementos de la filosofía griega que poco a poco se fueron convirtiendo en una fe arraigada en conceptos filosóficos totalmente diferentes a la fe en sus orígenes. Por eso es que hablamos del platonismo, del neoplatonismo en el movimiento que comenzó a distorsionarse dentro de lo que fue el mesianismo y creó una cosa totalmente nueva y distinta, y fue así que surgió lo que conocemos técnicamente hoy en día como cristianismo, que posteriormente después en el 325, unos casi 200 años, Constantino legaliza como religión del Estado. Algunos ejemplos de este cambio y en la esencia de la conducta fueron muchísimos que a lo mejor mucha gente no desconoce. Lo primero fue la ruptura de la unidad religiosa, que es ahí es donde viene la búsqueda de la religión, como habla Erasmo. Y de ahí entonces vamos a ver más adelante, posteriormente después, unos 1000 y pico de años después, ahí es donde comienza la reforma, ahí viene el desprestigio del Papa, la relajación moral del clero, las prácticas abusivas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que definitivamente hay una historia que está oculta, que mucha gente no conoce, y quiero que sepa que eso que se llama cristianismo no comenzó como cristianismo. Eso se originó dentro del movimiento mesiánico de los judíos que creyeron en Yeshua, los nezaritas, y después con la distorsión y la incorporación de conceptos griegos y filosóficos, se distorsionó y posteriormente se le apellidó como cristianismo. Platón enseñó que el mundo físico o material
incluyendo nuestro cuerpo físico, son malos por naturaleza. Y solamente el pensamiento y lo espiritual son buenos. Así que, en su opinión, el cuerpo era la cárcel y el alma era la salación que ocurre cuando logramos despojarnos de todo lo que sea material para concentrarnos solamente en lo ideal y lo espiritual. La esperanza platónica consistía en liberar el espíritu de la cárcel del cuerpo para que se uniera con lo divino por medio del estudio de la adquisición del conocimiento filosófico como él los había creado. Ahí es donde hace una mezcla entre lo que es la creencia de él platónica, incluyendo el dualismo platónico, con los planteamientos filosóficos que él establece. Y estas ideas fueron asumidas porque el reciente cristianismo no tenía fundamento escritural, ya que solamente estaba basándose en elementos que tienen que ver con la cultura griega. Entonces, estas ideas comenzaron a introducirse dentro de esa corriente y los creyentes de esa época empezaron a considerar como su primera opción que este mundo no era su hogar, sino que estábamos aquí de pasada y que la meta final sería el cielo y no la tierra. Y nosotros sabemos que eso es falso. Eso fue lo que comenzó a dar los primeros pasos para que la gente comience a creer que nosotros no íbamos a vivir para el cielo, y eso es falso. También se planteó que Dios había dicho, por ejemplo, que no era bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él, pero los gentiles creyentes comenzaron a ver el matrimonio como un estado inferior y en su lugar glorificaron el celibato. Y de ahí entonces donde surge después que se organiza la iglesia como institución, comenzando con el papado, lo que es el celibato. Y eso también es falso. Y ahí surgió el antisemitismo cristiano. Estando allí las cosas, los líderes de este nuevo movimiento vinieron a ser antisemitas por naturaleza, porque el olivo de las raíces judías de su fe y la introducción de la filosofía griega dentro de la mal llamada iglesia fue el punto final de la separación entre todo movimiento. El establecido por un Jesús, lejos de su cultura, lejos de su judaidad, estableciendo un hombre que fue creado y luego creado por una ilusión religiosa, también añadiéndole a sus seguidores llamados apóstoles, y así inicia los famosos gentiles y la iglesia como institución. Entonces, consecuentemente, este cristianismo no solamente se separó del mesianismo, sino también que constituyó el enemigo acérrimo del judaísmo, y vamos a ver algunos ejemplos históricos. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, en el 109, enseñaba que cualquiera que celebraba la Pascua con los judíos o recibiese emblema de esta fiesta, se hacía partícipe de lo que mataron al Señor, decía él. Ahí comenzamos a ver lo que es el deicidio, que era una de las acusaciones medievales contra los judíos. El deicidio, el haber matado a Cristo, como ellos le llamaban. Luego Tertuliano, en el 160, siendo uno de los cristianos más influyentes de su época, tomando en cuenta de que era filósofo y teólogo, lo que conocemos hoy como cristianismo, escribió un tratado contra los judíos en el cual culpó a todos los judíos por la muerte de Cristo. Ahí es donde la gente toma el libro de Juan, capítulo 1, verso 10, para decir, ves, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero la traducción posterior dice, él vino a los de su propia clase y los de su propia clase no lo recibieron. Ahora, Tertuliano convirtió en eso un antisemitismo, y por eso es que de ahí en adelante la gente comenzó a odiar a los judíos. Clemente de Alejandría, en el 150, enseñó que la filosofía griega y no las escrituras judías era la mejor herramienta para que los gentiles entendieran a Cristo. Mire qué mentira. Por eso es que utiliza lo que es la hermenéutica griega para interpretar el texto hebreo, y por eso es que la gente nunca entendió, porque él decía que esa era la mejor herramienta para que los gentiles entendieran de Cristo, usando la filosofía para explicar a Yeshua como logos sería mejor que usar el Taná. Y de ahí es donde ponen a Jesús como parte central. De ahí es donde comenzó a fundamentarse todo en una figura de Jesús, que nosotros sabemos que eso es adoración y que eso es idolatría.
Orígenes en el 185 acusó a los judíos de ser los conspiradores de la muerte de los cristianos y desarrolló la escuela de Alejandría como un centro de entrenamiento teológico que usaba el método alegórico de interpretación bíblica como único y válido. Para Orígenes, el método básico para entender la palabra no era en sentido general, excepto que el contexto indique lo contrario, sino el alegórico. Usando el método de Orígenes, espiritualizó toda la escritura. Y ese es el error garrafal que posteriormente se le dio a lo que fueron las traducciones posteriores. Orígenes, nacido en Alejandría, Egipto, la ciudad fundada en honor a Alejandro el Grande, Orígenes tuvo una infancia y una juventud totalmente impregnada en el platonismo y en el neoplatonismo, la filosofía griega aplicada a la ciencia y la literatura. El método griego de la interpretación era el alegórico y Orígenes adoptó este método para la interpretación del Tanaj. Y sus estudiantes luego comenzaron a utilizar esta misma mentalidad teológica. Un filósofo griego de la escuela de los estoicos, usted puede buscar quiénes fueron los estoicos dentro de las escuelas filosóficas, que eso ya lo hemos visto en la universidad. Se levantó uno llamado Panteno, que se convirtió al cristianismo y vino a ser el director de la escuela de Alejandría aproximadamente en el año 180. Y una de los más conspicuos estudiantes fue Clemente, nacido en Atenas de padres paganos, se convirtió a la nueva religión llamada cristianismo y fue al seminario de Alejandría bajo la dirección de Panteno. Orígenes visitó a Panteno y entendió que era básico unificar la filosofía griega con el cristianismo a fin de hacerla aceptable para los gentiles. Y después de su estrategia, él dice que Dios reveló a los griegos su filosofía para después llevarlos a Cristo, y la última verdad, de la misma manera que Dios reveló a los judíos el Tanaj para llevarle al Masías, Clemente sustituyó a Panteno como director de la escuela y recibió sus aulas a un estudiante llamado Orígenes. Orígenes nació en el 185 y a la edad de 18 años vino a ser el director de la escuela de Alejandría y allí tuvo por unos 27 años. Él asumió el método de interpretación alegórica para enseñar también las escrituras, y este método alegórico trajo como resultado la negación del significado literario y primario de las escrituras, y sus resultados fueron desastrosos para la teología. Usted sabe que la escritura, la Tanaj, tiene un método de interpretación que son los 4 métodos: primer nivel Pesha, segundo nivel Remé, cuarto nivel Dra, tercer nivel Dra y cuarto nivel Sof. Por eso la palabra Pardes significa huerto. De ahí es donde nosotros utilizamos este método para interpretar las escrituras. Pero ¿cuál es el método que ha utilizado la filosofía, la teología para interpretar la escritura? El método de lo que surgió después de todos esos padres apologistas, que es nada más y nada menos que la hermenéutica, y eso es un método filosófico. Cuando estudió en la escuela de Alejandría, allá en Israel, se le hizo por los ojos el método alegórico de la interpretación, el cual dio paso a la teología del reemplazo. Si usted no sabe lo que es la teología del reemplazo, que vamos a estar hablando de la teología del reemplazo también, creo que vamos a hablarlo del tema, creo que ya lo hablamos en el tema la iglesia por Israel falso, porque Orígenes asumió que el nuevo Israel ahora era la iglesia, y por eso es que las posteriores traducciones trataron de sustituir a Israel y en su sustitución entonces pusieron a la iglesia. Cuando se estudió en la escuela de Alejandría, él sostuvo que ahora existen 2 Israel, existe en la mente de la mayoría de los cristianos, y eso se llama dualismo teológico. ¿Sabe por qué? Porque solo existe un pueblo y ese pueblo se llama Israel. La iglesia fue una institución humana que surgió debido a toda la evolución que nosotros estamos claramente hablando, y nosotros sabemos que Israel es un pueblo que viene del patriarca Jacob. Entonces no es cierto que la iglesia sustituyó a Israel, eso es falso. Y el pueblo que me está escuchando en esta noche tiene que entender que lo que yo le estoy diciendo es algo que tiene una contundencia espiritual, porque eso tiene que ver mucho con su identidad. Ahí nosotros vemos a Eusebio. Eusebio, que se crió en Cesarea,
Orígenes dejó a su amigo y discípulo Pánfilos en la dirección del centro teológico, donde se graduó Eusebio, quien vino luego a ser conocido como el padre de la historia de la iglesia por sus escritos y análisis histórico de aquellos años. Fue nombrado primero obispo de Cesarea y después amigo del consejo personal del emperador Constantino, quien nominó luego el cristianismo como religión oficial del imperio. Eusebio fue muy claro en mostrar con su método de interpretación alegórica que las maldiciones del Taná estaban sobre los judíos y que las bendiciones estaban sobre los cristianos. La iglesia, según Eusebio, era el nuevo y verdadero Israel de Dios y que ella había reemplazado a Israel literal. Falso de toda falsedad. Por eso él decía en los pactos divinos, en ese proceso, en la mente de Orígenes, sostuvo presente siempre a sus discípulos. Y este hombre fue que creó la teología de la sustitución. Pero ahí tenemos Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo, que fue obispo de la iglesia de Antioquía y el mejor predicador de su tiempo, por eso se le decía el boca de oro, enseñó que Dios jamás perdonaría a los judíos y que incluso los odiaba. Enseñó que era un deber cristiano odiar a los judíos. Y los judíos para Crisóstomo eran asesinos de Cristo y adoradores del diablo. En uno de sus mensajes encontramos esta declaración: la sinagoga es peor que un prostíbulo, el templo de los denominados, el lugar donde se reúnen los asesinos de Cristo, una casa peor que una taberna, una cueva de ladrones, habitación de iniquidad, refugio del diablo, engendro de perdición. Y en cuanto a mí, decía Crisóstomo, odio a la sinagoga y odio a los judíos por la misma razón. Por eso nosotros vemos ese rechazo tan grande de muchos líderes, pastores, evangelistas, teólogos, ese odio tan acérrimo contra Israel. ¿Por qué usted cree? Porque sus padres, sus maestros enseñaron a un pueblo ignorante a odiar al pueblo de Israel. Ahí nos encontramos con Jerónimo, quien hizo la primera traducción de la Biblia conocida como la Vulgata Latina, que es la Vulgata Latina es la Biblia oficial del catolicismo. Enseñaba que los judíos eran incapaces de entender las escrituras y que debían de ser duramente perseguidos hasta ser forzados a confesar la verdadera fe. Jerónimo fue un contribuyente de la idea de establecer un reino espiritual por medio del imperio y por medio de la iglesia. Fue Jerónimo quien asentó la base que posteriormente otro papa lo puso en manifiesto, como los cruzados y las inquisiciones. Ahí tenemos a Agustín de Hipona, que fue el más importante de los teólogos que usó el método alegórico de Orígenes. En una de sus obras, La ciudad de Dios, explicó que el reino literal prometido a Israel bajo el Mesías debía de ser entendido espiritualmente. Y ahí es donde ellos entonces se crean la famosa ciudad de Dios, y ahí es donde los creyentes comienzan a creer que se van a ir para el cielo. Ese fue el hombre que le enseñó a la gente que se van para el cielo, en ese libro titulado La ciudad de Dios. Pero aquí vamos a concluir con Martín Lutero. Martín Lutero, yo no sé si usted sabía que cortejó a los judíos al fundar su nueva fe, confiando en que el cristianismo, despojado de papismo y de monasticismo, ganaría para Cristo el evangelio puro. Pero Lutero, quien nos trae recuerdos del gran Shalia Shaul, que por celo en su persecución a los religiosos luego se convirtió de perseguidor a perseguido, de ahí en adelante nosotros vemos que debido a que los judíos no se convirtieron por multitudes a la religión luterana, entonces él arremetió contra ellos. Martín Lutero escribió un libro que se llama El judío y su mentira, y ese libro yo lo tengo. Él arremetió contra ellos en un lenguaje que por lo menos equivalía a la violencia a cualquier cosa que se le expresara contra ellos antes y después. Con un sarcasmo penetrante y un insulto escatológico, él renovó todas las antiguas acusaciones del pasado, diciendo que los judíos envenenan, que son asesinos rituales, que son usureros, que son parásitos de la sociedad, que son peor que el demonio, que era más difícil convertirlo a ellos que al propio Satanás. Ellos están destinados al infierno. Eso decía Martincito Luterito.
ellos son, ¿verdad?, el anticristo, su sinagoga deben de ser destruida, su libro decomisado, debieran de ser obligados a trabajar en las manos, aún más deberían de ser expulsados de los territorios de Alemania. Y en su último sermón, que fue predicado en los días antes de su muerte, arrengaba de que expulsaran a los judíos de toda Alemania, y por eso su ataque contra los judíos fue virulento. ¿Qué fue que pasó después? Que Adolfo Hitler, en su marcha por erradicar a los judíos, usó algunas de las palabras de Lutero para justificar el holocausto. Este último sermón fue ampliamente difundido por la Alemania nazi años previo a la guerra y la matanza en los campos de exterminio, donde murieron en todo ese proceso 50 millones de personas, pero murieron 6 millones de judíos. Por eso en su libro, en el libro de Martín Lutero, que en alemán se dice von den Juden unliebren von den Luden unliebren Lügen, sobre los judíos y su mentira, que publicó en el 1543, escribió que debían de realizarse contra los judíos acciones como quemar la sinagoga, destruir los libros de oración, prohibir predicar a los rabinos, aplastar y destruir sus casas, incautarles sus propiedades, confiscar su dinero, obligar a esos gusanos venenosos a realizar trabajo forzado y expulsado para siempre de Alemania. ¿Y qué decía él en una frase muy popular? Sin embargo, para conseguir este fin con éxito, sin peligro, sería necesario preservar algunas de las ceremonias de la misa antigua para los que la mente débil se escandalizaran. ¿Y qué fue lo que pasó? Benedicto XVI, óigame bien, Benedicto XVI, en una publicación que hizo el 2 de marzo de ese año, antes de él renunciar, dijo que exonera a los judíos la muerte de Jesucristo. Y el Papa hizo una compleja evaluación teológica y bíblica y una sección del volumen de su libro Jesús de Nazaret en la Ciudad del Vaticano el 2 de marzo. En su nuevo libro, el Papa Benedicto exoneró personalmente a los judíos de las acusaciones que son responsables de la muerte de Jesucristo, repudiando el concepto de culpa colectiva que ha acechado las relaciones cristiano-judías durante siglos. Grupos judíos aplaudieron la decisión. La Rigarti Antidifamazione la calificó un momento importante histórico. El Papa hizo una compleja evaluación teológica bíblica en una sección del segundo volumen del libro Jesús de Nazaret, que fue publicado esa semana, donde el Vaticano publicó varios pasajes en ese momento acerca de cómo la idea de la culpa colectiva judía por la muerte de Cristo es un importante documento emitido por el Segundo Concilio Vaticano en el 1965. Y por eso se cree que la primera vez que un papa hace ese análisis tan detallado, en comparación precisa con algunos relatos del Nuevo Testamento, donde dice que sobre la condena y la muerte de Jesús ordenada por el gobernador Pilato, ahora debemos preguntarnos quién era Pilato, que de Pilato vamos a hablar también, y vamos a hablar de Herodes, y todo ese tema desde un concepto histórico lo tengo ahí acuñado porque aquí a través de este programa usted va a aprender. Y si usted lo que necesita es documentación, fuente, para que usted abra sus ojos y se dé cuenta, usted tiene que hacerlo. Entonces, el Papa Benedicto XVI, después de hacer esa declaración, coincidencialmente después pone su renuncia. Porque una de las falsas acusaciones medievales contra los judíos es que los judíos habían matado a Cristo. Por eso cuando hablamos del antisemitismo, que viene enraizado en la gente, donde quiere odiar a todo lo que huele a judío, eso fue una componenda, un proyecto que fue creado por aquellos hombres que se le llamaba los apologistas, para crear una cantidad de creyentes distorsionado totalmente de la verdad. Entonces, nosotros vemos aquí que por eso es que ellos se hacen general y vicario de Cristo, toda esta gente que hemos mencionado. Pero, ¿qué es lo que se hace siendo un vicario de Cristo? Nada. Luego, una vez el paganismo se mete a lo que comúnmente se llamó cristianismo, para el tiempo del tercer siglo,
la separación entre sinagoga e iglesia era una realidad. Y la división había sido ocurrida por dos sendas totalmente separadas. Mientras los judíos, huyendo de la persecución romana por su condición de judío, disminuyeron en su número, la iglesia triunfante se levantaba, así que poco a poco ese pequeño grupo, y de ahí es donde se le conoce como cristianismo. Entonces, lo malo de esto fue que Constantino unificó todas las religiones y le dio poder a lo que él llamaba iglesia, y es ahí donde se habla de la cultura pagana y la cultura revelada. Ahí es donde se pone de manifiesto toda la práctica pagana que siguieron metida dentro de la iglesia hasta hoy. Pero cuando nosotros analizamos todas estas cosas que fueron planteadas, uno se pregunta, ¿acaso la gente no lee el libro de Juan capítulo 4, verso 22, donde dice, ustedes adoran lo que ustedes no conocen y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos? ¿Acaso no dice Mateo 15, 24, porque yo no he sido enviado sino a las ovejas esparcidas de la casa de Israel? ¿Acaso no dice el libro de Santiago capítulo 1, cuando se dirige a todas las tribus, saludos, shalom a todas las tribus esparcidas? Entonces, lamentablemente, ese cristianismo que vino aquí a las Américas en 1492 también trajo consigo antisemitismo. Y ese nombre llamado Cristo ha sido uno de los nombres que el papado ha utilizado para asesinar acérrimamente a millones y millones de personas en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo a usted en esta noche? Que usted tiene que abrir los ojos. Toda persona que dice ser cristiano debe de cuestionar si ciertamente esa palabra viene dentro de un contexto judío. Lo primero es que la palabra cristiano no aparece en ninguna escritura hebrea. Y lo segundo es que lo que la gente le llama iglesia es una institución que fue fundada por un hombre que se llamó Constantino. Porque las promesas fueron dadas a Israel. El mismo Mashiach, que tanto se le tilda de que vino a abolir la Torá, en el capítulo 5 del libro de Matillahu, verso 17, dice, no piensen que he venido a abrogar la Torá y los profetas. No he venido a abrogar la Torá y los profetas, sino a cumplirla. Porque de cierto, digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yud pasará de todo lo que se haya de cumplir. Entonces, cada creyente que me está escuchando, que tiene la oportunidad de escuchar este programa, tiene que preguntarse, ¿cuáles son los fundamentos en los cuales está basado su fe? ¿Cuáles son las promesas en las cuales usted está creyendo? ¿Cuáles son las cosas que le han estado a usted prometiendo? Yo sé que la teología del reemplazo le prometió a usted el cielo y que usted se va para el cielo. Pues yo quiero que usted sepa que lo han engañado. Para el cielo no va nadie. De igual manera, a usted que lo han estado engañando diciéndole que usted es el Israel espiritual, de igual manera lo están engañando. No existe un Israel espiritual. Existe un Israel físico, el cual todos los hombres de la faz de la tierra tienen que injertarse en el olivo natural, como dice el libro de Romanos capítulo 11. Vamos a ver lo que dice el libro de Romanos capítulo 11, que eso era algo que en las clases de teología nunca mi maestro de teología me quiso probar, porque esto es contradictorio. El capítulo 11 del libro de los Romanos, la teología nunca ha querido que la gente lo entendiera, como tampoco el capítulo 10 del libro de los Hechos, donde habla de la famosa visión de Pedro, donde Pedro se le dice mata y come. Esto es totalmente distorsionado a lo que dice la Escritura, y créanme lo que yo le estoy diciendo. Cuando la Escritura habla en el libro de Romanos capítulo 11, quien está hablando ahí es Shaul, el rabino que fue instituido a los pies de Gamaliel, y establece claramente a partir del verso 11, le dice, digo, ¿ha tropezado Israel para que cayeran? En ninguna manera, porque la transgresión vino la salvación,
y los gentiles para provocarles a celo. Pero aquellos que dudan de la judaidad de Pablo, de Shaul, dice claramente, o aquellos que dicen que Israel espiritual es la iglesia, mire lo que dice el capítulo 11 del libro de Romanos, verso 1. Digo pues, ¿ha rechazado Elohim a su pueblo? En ninguna manera. Y afirma, porque yo también soy israelita, descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y el verso 2 dice, no ha desechado Elohim a su pueblo, el cual desde antes de conocerlo, o no sabe lo que dice Elí en la escritura, como invoca a Elohim contra Israel diciendo, el Eterno a tus profetas ha dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuro matarme. Y habla de la analogía del profeta Eliyahu y luego habla en el verso 11 de lo que es la salvación de los gentiles y posteriormente en el verso 25 habla de lo que es la restauración de Israel. Claramente el libro de Romanos capítulo 11 no ha sido nunca entendido porque lo que muchas personas no quieren leer con sus propios ojos, su propia traducción sin importar dónde está, dice claramente que Israel es el olivo y nosotros que éramos un olivo silvestre llamado iglesia, fuimos injertados en ese olivo. No es Israel que se unirá a las naciones, son las naciones que se unirán a Israel. Por eso en el capítulo 11 del libro de Romanos, verso 25, dice, porque no quiero, hermano, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento por parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero ¿qué sucede? El libro de Efesios, el libro de Romanos, habla de la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Pero nadie en condición de gentil puede entrar a la promesa. Para poder entrar a esa promesa tiene que cambiar de condición porque un gentil es un pagano. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios capítulo 12 para que usted confirme claramente lo que dice Primera de Corintios capítulo 12. Mire, claramente dice el capítulo 12 verso 2, ¿no saben que cuando eran gentiles se extraviaban llevándolo como se lleva a los ídolos mudos? Un gentil es un pagano. Y usted en condición de gentil, usted nunca va a poder entrar en la promesa dada al Eterno. Efesios capítulo 2, verso 12 dice, en aquel tiempo estaban sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Porque la iglesia no tiene pacto. No se ha hecho pacto con iglesia. El pacto que la iglesia hizo, la hizo con Constantino y luego ha hecho el pacto con el gobierno. Pero no ha hecho pacto, el Eterno no ha hecho pacto con iglesia en ningún lugar. Todas las promesas y todos los pactos se hicieron con Israel. Por eso dice, ahora en Mashiach, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre del Mashiach. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza. Aquí está hablando de conceptos alágicos, pero no está hablando de la Torá, porque ya hemos hablado que el capítulo 5, verso 17 del libro de Mateo dice que Yeshua no vino a volar la Torá a los profetas, sino a cumplirla. Por eso, una persona, para poder entrar a la promesa dada a Israel, tiene que cambiar de identidad. Cuando ustedes le preguntan, ¿y qué es lo que son ustedes? Nosotros somos hebreos israelitas injertados en el olivo natural por medio de la simiente de Abraham. Por eso es que nosotros creemos que solamente hay un Elohim. Por eso es que creemos que la Torá es nuestra regla de conducta. Por eso celebramos el Shabbat, celebramos la fiesta, porque Abraham lo que hizo fue que fue obediente. Entonces, si nosotros queremos ostentar las promesas que fueron dadas a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis, donde dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, lo primero que Abraham hizo fue abandonar la idolatría. Y como una persona que sigue la idolatría en una creencia trinitaria, creyendo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y llamando al Padre con un nombre pagano, llamándole Zeus, llamándole Dios, llamándole el Señor,
eso, y celebrando fiestas paganas, Navidad, Nochebuena, San Valentín, Día del Pavo, Día de la Pava, Día de que no sé qué. ¿Cómo se puede considerarse el pueblo del Eterno? Cuando el propio libro de Apocalipsis, óigame bien, capítulo 21, verso 21, dice que las puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas una perla, y la calle era como de oro puro, transparente. Y claramente dice la escritura que esa ciudad tiene muro y alto, y en las 12 puertas, 12 ángeles, y los nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Capítulo 21 del libro de Apocalipsis, verso 12. Entonces, ¿por qué puerta van a entrar los cristianos? ¿Por qué puerta van a entrar todos los católicos? ¿Por qué puerta van a entrar? Si dice que tiene en sus puertas los nombres de las 12 tribus de Israel. Eso es obvio. Eso fue de las cosas que yo debatí en la teología. Digo, pero ven acá. Entonces, ¿por dónde vamos a entrar nosotros los gentiles? ¿Y qué me decía? No, esas son cosas que hay que dejarlas así. Olvídate, lo que no entendemos lo vamos a entender después. No, señor. Eso no es cierto lo que usted me está diciendo. Hay algo tránsfugo, hay algo oculto que la teología no te sabe explicar, porque sabe que la teología es versión limitada. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano que me está escuchando, tú tienes que cuestionar qué es lo que te han enseñado, y tú tienes que asegurarte que el camino que tú estás siguiendo es un camino que verdaderamente te vaya a entrar a Olam Abba. Tú tienes que cuestionar en qué que tú estás creyendo. Tú estás creyendo en promesa de hombre. Tú estás creyendo en promesa de gente que te han hecho promesa y promesa y promesa, pero no está fundamentada en la Escritura. Y eso es lo que el Eterno nos ha mandado. Por eso nosotros estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Por eso estamos anunciando la restauración de los nombres Kedoshim. No le llamamos al Mesías como se le llama en el paganismo. Le llamamos Yeshua. Nuestro Melech HaMashiach, nuestro Melech HaMlachim. Creemos en la Torah como regla de conducta, pero no somos descendientes de Abraham. No somos hebreos israelitas, descendientes de Abraham. ¿Y qué fue lo que Abraham hizo? Obedeció. Por eso celebramos el Shabbat, celebramos las fiestas que están en la Escritura, por eso comemos kosher, por eso guardamos las fiestas, porque por eso somos pueblo del Eterno. Por eso a través del Tevilá, el pacto del Tevilá, fuimos injertados en el pueblo de Israel. Y eso es algo que cada persona tiene que entenderlo, porque mucha gente dice, pero ustedes no nacieron en Israel y usted nació en Roma para usted ser católico, apostólico y romano. Dígame. Entonces, la identidad que nos da la Escritura es una identidad hebreo-israelita, descendiente de esas tribus esparcidas que serán traídas de los 4 vientos cardinales, como declara la Escritura en el libro de Ezequiel capítulo 36. ¿Qué más decirle? ¿Qué más decirle? Que todos esos hombres abandonaron la verdadera fe y crearon otra cosa. Por eso fue que en noviembre de 1945, en el juicio de Nuremberg, cuando se le llamó a los del Tercer Reich y le preguntaron por qué ustedes habían asesinado a tanta gente, ¿qué dijeron ellos? Nosotros no hemos hecho nada que Martín Lutero no haya dicho. ¿Y qué fue lo que Martín Lutero dijo? Hay que sacar a los judíos de Alemania, hay que quitarle su dinero, hay que quitarle todo. Eso fue lo que Hitler hizo. Por eso uno de los hombres que más Hitler admiraba era a Martín Lutero. Aquellos que dicen que fue el gran reformador, yo quiero que alguien me demuestre quién bautizó a Martín Lutero, cómo murió Martín Lutero, cómo vivió Martín Lutero. Al fin y al cabo, fue un católico, sacerdote católico, que lo que hizo fue dividir el pan que solamente estaba para un lado, lo dividió en muchísimas partes. Y eso es algo que la gente, si no lo quiere entender, bueno, pero eso es lo que dice la historia. Búsquese el antisemitismo de Lutero. Búsquese el libro El Judío y sus mentiras. Búsquese los tratados de antisemitismo de los padres apologistas, de todo lo que hemos hablado. Y usted va a poder conectarse con la verdad. La verdad es la Torá que Yahweh le dio a Moshe en Har Sinaí.
Y ese pueblo judío nosotros tenemos que amarlo, porque dice el libro de Juan, vamos a ver lo que dice el libro de Juan. Yo no sé si usted tiene una Biblia ahí. Yo no sé entonces qué vamos a hacer con ese versículo. Vamos a ver. Libro de Juan, todo el mundo tiene el libro de Juan. Capítulo 4, verso 22 dice claramente dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. A través de los judíos fue que vino la salvación. Y a través de los judíos ha venido la bendición a la humanidad. Yo tengo otros estudios por ahí que trata acerca de la influencia del judío en la humanidad. Y esto es una cosa que usted se asombra. No hay nada en lo que usted esté practicando en lo cual el judío no haya tenido una incidencia. Si usted no quiere saber de los judíos, lo primero que usted tiene que hacer es sacar toda la escritura, porque ellos están en toda la escritura. Lo segundo que tiene que hacer es crearse otro tipo de escritura donde no aparezca la palabra judío. Créase una Biblia donde no aparezca la palabra Israel, judío, Jerusalén y Sión. Y usted se crea una Biblia donde no estén estas 4 palabras. A ver qué va a pasar. ¿Por qué? Porque aunque el mundo ha querido inventarse otro tipo de camino para llevar al Eterno, el pueblo judío, óigame bien, es prácticamente lo que el Eterno ha podido demostrar al mundo. Y sencillamente el que no quiere entender estas cosas, bueno, problema de ellos, la historia lo dice ahí mismo. Por ende, nosotros tenemos que seguir estudiando. Tenemos que seguir estudiando y por eso yo agradezco mucho. Hay un tema que yo tengo que se llama Consecuencias de la ruptura en el judaísmo y el cristianismo, que de ese tema estaremos hablando en otra ocasión. Pero hay otros libros llamados El legado de Moshe. Hay otros que hablan acerca del Mesías de acuerdo a la profecía. Y son tantas las cosas que yo tengo que darle a ustedes porque mi intención es que usted, mi amigo, mi amiga que me esté escuchando, abra los ojos. Amén. Así es que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre usted y que le pueda dar entendimiento para que usted pueda comprender realmente cuál es el propósito del Eterno para su vida. Amén. Que el Eterno le bendiga. Adelante, Pastor Carlos. Amén, amén. Tremendo el estudio, ¿verdad? De verdad que aprendimos. Yo estuve cogiendo notas, así que de verdad que hemos aprendido. Hemos tenido casi 5,000 personas que nos están viendo a través de las redes sociales y yo sé que estos son temas buenos para tocar, así que hasta el próximo martes, Roe. Amén, así será. Así que shalom. Shalom a todos. Shalom. Aquí estamos en vivo en Radio y TV Yeshua Sana y Restaura, recordando que hoy, ya me invito, venimos con el programa Restaurando Vidas aquí en Radio y TV Yeshua Sana y Restaura, la que llegó para quedarse. Así que shalom a todos mis hermanos y nos vemos ya mismito. Radio y televisión, Yeshua Sana y Restaura, en vivo. ¿Deseas ser programador con nosotros? Únete a nuestra familia y reserva tu espacio. Radio y TV, Yeshua Sana y Restaura. Espacios disponibles. Marca nuestro número telefónico 201-737-0912. www. Le deseamos que nuestra programación sea de gran bendición para su vida. Señor, has derramado lluvia de sanidad sobre tus hijos. Por eso hoy estamos agradecidos delante de ti. ¿Cuánto puedes decir amén?